a trabajar enseguida. Bien, caballeros. Muy bien. Caballeros, señorita Susana. Ese que dice iPhone, ¿de quién es ese nombre? ¿Quién es? No, desconozco su identidad. ¿Tiene algún nombre ese iPhone? Es de Galaxy, el Michael, que dice Galaxy Note 20 de Michael, ya. No sé quién es Michael, pero el iPhone. ¿Mm? Ya. Muy bien, entonces vamos a esperar que entren las demás personas que están en el, ¿cómo es que se llama? En la sala de espera, están un poquito ingresando. Muy bien, les doy de vuelta la bienvenida, vamos a comenzar enseguida. Ya ustedes saben que el tiempo es oro, así que vamos enseguida a proyectar. Aquí tenemos el material listo, chiquillos. Ustedes solamente deben de tener en sus manos el texto que les mencioné en la clase pasada, que es el texto número 1, etapas de la historia universal. Muy bien, eso vamos a hacer, chiquillos. Etapas de la historia universal, ¿cierto? De la página 13 a la 34. Vamos al tiro. Vamos. ¿Cómo se llama? Profe. ¿Sí? ¿Buenas? ¿Quién habla? Ciencias naturales. Los voy a silenciar, chiquillos. ¿Sí, dígame? ¿Me escucha? ¿Sí? ¿Cómo está? ¿Usted? Bien, aquí estoy recién llegando, así que al tiro a la clase. Me parece. Ya, muy bien, chiquillos. Vamos entonces a trabajar enseguida. Tengo 12, qué maravillas, me encantó. Me encantó. Ya, vamos jóvenes a trabajar lo siguiente. Bienvenidos, ¿cierto?, a nuestra clase de hoy, la clase de Historia y Ciencias Sociales para el segundo ciclo. Y vamos a proyectarlo más grande para que se puedan ver mejor, incluso para aquellos estudiantes que están desde su celular. Perfecto. A ver, aquí el chat, alguien me escribió, no sé quién será, no se escucha, no sé. Yo aquí por lo menos sé que estoy hablando, así que eso se entiende. Por lo menos yo me veo que estoy hablando. Tal vez su equipo deba subirle un poco el volumen, ¿ya? Bienvenidos nuevamente, chiquillos y chiquillas, a la clase de hoy, ¿ya? El chat, a ver qué dicen. Hola, soy Cecilia González. Muchas gracias, mi señora Cecilia, gracias por avisarme, porque no sabía de quién era el nombre. Si dice iPhone, está bien, pero... ¿Mm? Muy bien. ¿Ya? Ya, muy bien. Entonces, ya. Clase 1 de Historia y Ciencias Sociales. Ya, ¿qué vamos a trabajar hoy día, jóvenes? Vamos a trabajar lo que son las etapas de la historia universal. Desde, ¿quién les va a hacer esta clase? ¿Quién les habla? La profesora Caterine Martínez. ¿Ya? Vamos a tener un fondo de pantalla así como de pizarra antigua, esas pizarras que eran como tiza, así que va a ser bastante interesante. Así como... Ah, ya, perfecto. Sí, no se preocupe. Vamos a ponerle aquí un pantallazo. Bien, chiquillos, avancemos. ¿Qué haremos hoy? Hoy día vamos a trabajar con el módulo 1 de los libros que ustedes recibieron. Recibieron por lo menos 6 libros el segundo ciclo, así que vamos a empezar a trabajar con el 1, que son las etapas de la historia universal. ¿Ya? Así se llama el texto. ¿Qué unidad vamos a trabajar? Va a ser la 1. ¿Qué es la historia? Y vamos a hacerlo a través de las páginas 13 a la 34. ¿Ya? Muy bien. Perfecto, vamos a comenzar. El objetivo de la clase va a ser comprender qué es la historia y como disciplina, cómo se construye y cómo se relaciona con nuestra vivencia cotidiana. Súper importante eso, así que vamos a avanzar en ese sentido. ¿Ya? Ustedes ya saben más o menos las normas de la clase, ¿cierto? Hay que mantener una actitud de respeto y así colaborar con la unidad del grupo, ¿ya? Ojalá ustedes pudiesen estar en un lugar libre de distracciones para que de este modo se puedan enfocar, ¿cierto?, en el objetivo de la clase, que es estudiar, más que nada. Este medio, que es el Zoom, ¿ya?, es creado única y exclusivamente para la realización de las clases, por lo que debemos evitar hacer intervenciones de cualquier tipo, venta, ojalá que no, ¿ya? Durante el transcurso de la clase existirán momentos en los que ustedes como estudiantes deben realizar algunas intervenciones. ¿Ya? Estos momentos van a estar indicados por quien les habla, el profesor, y tendrán un tiempo determinado.
Y ojalá, chiquillos, que las respuestas a las preguntas que se formulen deben quedar registrados en las distintas páginas de los libros que ya han sido avisados. ¿Ya? Muy bien, luego de dar las normas de la clase, vamos a comenzar. Activemos nuestro conocimiento previo. ¿Qué es eso? Nada más y nada menos que, ¿qué es lo que yo ya sé sobre la clase? De lo que vamos a trabajar. De esto de las etapas de la historia universal, ¿qué es la historia? ¿Qué es lo que yo ya sé? Vamos a ver qué es lo que saben ustedes. Ya, página 13 de su texto, aquí lo vamos a hacer, chiquillos, muy sencillamente. Ustedes van a escuchar un pequeño extracto, que voy a poner un minuto, un poquito menos, de una canción que más de alguno debe conocer y que la letra de la canción se encuentra también en el libro, en la página 13. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Lo van a escuchar los que no lo conozcan y los que sí conozcan van a escuchar el video. El audio no me quedó muy bien cortadito, pero intenté hacer lo mejor posible, solamente para poner la letra que se encuentra en el tema musical en el libro, porque la canción es mucho más larga. Así que se acotó un poquito el asunto, ¿ya? Voy a compartir sonido y vamos a ver qué es lo que dice acá. Escuchemos brevemente. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pasto con su retorno, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia todo, cambia, cambia todo, cambia, cambia todo, cambia, cambia todo, cambia. Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni recuerdo ni el dolor de mi pueblo, de mi gente, y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia todo, cambia, cambia todo, cambia, cambia todo, cambia, cambia todo, cambia. Muy bien, queridos estudiantes. Yo sé que esta canción más de alguno la habrá escuchado tal vez con la voz de Mercedes Sosa, cantante argentina, pero aquí yo quise poner el audio original de la letra, que es del autor, ¿cierto? Como sale ahí, de Julio Neuhausen. ¿Ya? Entonces, vamos a trabajar lo siguiente. Neuhausen. Ya después de haber escuchado la letra de la canción, es más larga, solamente que puse lo que es el extracto que aparece en el texto, ya hay fragmentos ahí. Vamos a ver, chiquillos, después de escuchar la canción y entender un poco el contexto de la canción, le damos la bienvenida a la señora que entró recién, que es la señora Pineda, creo que la señora María Pineda. Ah, el que tiene un número de 97956175245, dígame quién es, porque no sé quién es, por favor, porque así lo puedo después dejar presente en la lista. ¿Se lo puede poner en el chat? ¿Quién es? Luis, Don Luis, Luis, perfecto. Luis Ya. Leonard. Luis Leonard, perfecto, no se preocupe, no se me va a olvidar. ¿Ya? Bien, chiquillos, entonces, ¿qué situaciones? Vayan anotando sus respuestas en el texto, ¿ya? Porque mismo tienen los espacios asignados para ello. ¿Qué situaciones han cambiado en el último tiempo en su vida? Creo que el cambio más genial es que están estudiando. Ya, sí, ya sé, sí sé. Pero díganme ustedes, a don Luis que está saludando, ¿qué ha cambiado ustedes en su vida? Ustedes ojalá puedan hacer un listado de algunos momentos con los que ustedes se encuentren que sean más relevantes. No sé, por ejemplo, pueden poner, me puse a estudiar, perfecto. Me compré un auto, me casé, me divorcié, tuve un hijo, me quebré un pie, la pelota, ¿ah? Cosas importantes que ustedes hayan vivido en su vida en el último tiempo. ¿Ah? Incluso si quieren agregar algún elemento de la pandemia, también es importante. Me quedé sin pega por la pandemia o encontré pega por la pandemia, no sé. Ustedes anoten, hagan un listado de lo que ustedes encuentran más relevante dentro de su vida. ¿Ya? Y después de hacer ese listado, jóvenes, les voy a pedir que apaguen los micrófonos porque estoy con audífonos, entonces me llega todo el chichirrido y no es bonito el chichirrido. Eso, y sí.
los acallo un poquito, después van a poder tener un tiempo para hablar, ¿ya? Del listado anterior, elijan una situación y escriban las causas sobre el por qué cambió dicha situación. Por ejemplo, me puso a estudiar, hay que hacer un ejemplo súper como cotidiano. Me puso a estudiar ahora para terminar el curso medio. ¿Qué los motivó a estudiar? Me puse a estudiar porque, no sé, me lo pide mi jefe, o porque en realidad quiero sacarme esa espinita de mi vida, quiero cumplir una meta. Ustedes anotan el por qué, ¿verdad? ¿Por qué hicieron ese cambio en dicha situación? ¿Ya? Y después van a anotar, van a hacer la tercera pregunta. ¿Cuáles son las consecuencias de este cambio y ahora la causa? Causa, tengo que estudiar porque mi jefe me lo pidió. Hecho, están estudiando. ¿Cuál va a ser la consecuencia de ese cambio? Es que voy a terminar mi cuarto medio, capaz que me pegue el bichito que quiera seguir estudiando, como le ha pasado a muchos acá en el colegio. Aunque ustedes no lo crean, aquí me dicen, no, profe, yo quiero sacar el puro cuarto medio. Y uno después los dice, uno los pilla en la calle, ¿y qué están haciendo? Estamos estudiando. Ha pasado mucho, y de las personas que más decían que no iban a seguir estudiando. Así que aquí, chiquillos, el techo para ustedes es el límite. Maravilloso. Sigamos. No hay límite, perdón. El cielo es el límite, no el techo. El cielo es el límite. No tiene límite el cielo. Página 15. Algo de esto yo sé. Reflexionen sobre la siguiente idea. ¿Qué sucedería en la vida de cada uno de ustedes si no pudieran recordar su pasado? A ver, cuéntenme. A ver, don Álvaro Velasco, dígame usted, vamos a hacerle que vuelva a prender su micrófono. ¿Qué sucedería en su vida si usted, don Álvaro, no pudiera recordar su pasado? ¿Cómo, profe? Disculpe. La pregunta que está ahí en la diapositiva, ¿ya? Reflexiones sobre la siguiente idea. ¿Qué sucedería en su vida si no pudiera recordar su pasado? Viviría el día a día, ¿no, profe? Ya, pero recordaría, por ejemplo, lo que hizo ayer. Si no recuerdo lo que hizo ayer, ¿tendrá alguna consecuencia positiva, negativa eso? Yo creo que una consecuencia muy negativa. Perfecto. Porque no me acordaría, póngase usted un ejemplo de las personas con las que compartí el día anterior. Claro, muy bien. Y en el día siguiente ya no lo recordaría y una desconocida. Sería un mundo totalmente desconocido, en mi opinión. Perfecto, muy bien. La señora Susana había levantado la mano con don Luis. Señora Susana, dígame usted. Emprender el pasado. ¿Me escucha? Sí, perfecto. Fuerte y claro. El pasado es fundamental para entender nuestro propio presente. Perfecto, muy buena reflexión. Muy bien. Y tengo aquí a don Luis Figueroa. Dígame, don Luis. Sí, profe. Bueno, yo puse algo que no sabría quién soy, ni mi cultura, ni de dónde vengo, tampoco recordar quién es mi cultura, puede ser. Ya, muy bien. Muchas gracias por su respuesta. Don Isaías, usted que levantó la mano va a responder la pregunta 2. Dice comparto con sus compañeros, pero por razones obvias no se puede, vamos a hacerlo entre todos, ¿ya? Y reflexionen sobre qué ocurrió si todas las personas que viven en este país no recordaran su pasado. Piensen, ¿qué pasaría si todos los chilenos no supiéramos, por ejemplo, qué pasó hace 5 años atrás, qué pasó hace 10 años atrás, qué pasó hace 40 años atrás? ¿Qué pasaría si en nuestro país las personas no pudiesen recordar su pasado? No habría conciencia alguna porque a veces las personas viven del pasado. Entonces, si Muy no hubiera bien. pasado al final, sería como tener una mente vacía, no podríamos pensar ni nada por el estilo. Viviríamos de los Perfecto. que vienen y no de las vivencias pasadas, pues no aprenderíamos nunca de los errores y todas esas cosas. Muy bien. Perfecto, muy bien. No hay aprendizaje, ¿cierto? Muy bien. Vamos a avanzar entonces, jóvenes, con lo siguiente. Perdón, aquí. Profe, ¿Sí? profe, pienso que si no recordáramos nada no tendríamos historia. Claro, yo no tendría pega, po, para empezar. Claro, no sabríamos la historia de nuestro país, la historia de nuestra familia, de nuestros ancestros, no sabíamos nada de nada.
Ni la nuestra propia, imagínense. Exacto. Sería terrible, yo no me acordaría de mi mascota, de mi abuelita, no, de mi colegio. Ay, qué No horrible. tendríamos un pasado, o sea, estaríamos viviendo de aquí para adelante. No tendríamos identidad, peor todavía. Ya, Claro. avancemos. Ya, jóvenes, muy bien su respuesta, me encantaron, ¿ah? Maravilloso. ¿Qué vamos a ver hoy día? Vamos a ver tres temas importantes. La historia cotidiana y la historia como ciencia, el sentido de la historia y cómo se reconstruye la historia. Ya, para que ustedes entiendan que esto de estudiar historia es antojadizo. ¿Ya? Yo sé que somos una asignatura peligrosa, pero así todo tenemos mucho que entregarles a ustedes. Fíjense bien, vamos a trabajar ahora con el texto, vayan siguiendo, chiquillos, porque esto que les voy a presentar está en el libro. Así que solamente un mini resumen para explicarlo de mejor forma. Dice, situémonos en el tema, página 14, ¿ya? Dice, en nuestra vida se han dado cambios paulatinos muchas veces y otros con algunas fechas definidas. No sé, el día que entramos a estudiar, el día en que nos casamos, en fin, ¿ya? Comprender estas cosas que nos han pasado, ¿cierto? Los cambios paulatinos y los cambios que han tenido fechas definidas, es fundamental para entender nuestro propio presente y a la vez proyectar nuestro futuro. Nosotros, chiquillos, ustedes, aunque no lo crean, ustedes no somos nadie en realidad en la sociedad, todos somos parte de lo que se conoce como una biografía colectiva, ya que lo que hacemos forma parte de la historia. Somos parte de ahora de una historia reciente, como es cierto, pertenecer a esta generación de la pandemia del COVID. Vamos a ser en un tiempo más parte de nuestro país porque vamos a tener una gran elección de alcalde, de gobernadores, qué sé yo, de concejales. Somos parte de la historia, tal vez no de la historia visible, de la historia que se nota, de la que se puede leer, pero somos parte, chiquillos, de eso. Por eso es que es importante que ustedes también sepan qué ha sucedido. ¿Ya? Seguimos. La palabra historia, esto de la historia cotidiana y la historia como ciencia. La palabra historia se refiere a algo, se refiere a todo lo que ha ocurrido a hombres y mujeres en diferentes épocas. O sea, las historias son narraciones del pasado, pero no del pasado, porque no nos afecta, ya pasó. Todo lo que ha sucedido en el pasado, chiquillos, hasta el día de hoy repercute. Aunque ustedes no lo crean, lo que ha pasado en Europa, en Medio Oriente, en Japón, en Curarrehue, en Curacautín, donde sea, nos repercute a nosotros. Por eso es importante conocer la historia cotidiana y la historia como ciencia. La historia es algo que nosotros construimos como personas, como seres humanos. ¿Ya? La historia, para que ustedes sepan, es la disciplina que se encarga de estudiar y reconstruir rigurosamente el pasado de los seres humanos. ¿Quiénes hacen esta reconstrucción? Los historiadores. ¿Ya? También se puede aplicar a este concepto la idea de historiografía como el estudio bibliográfico y crítico de los escritos sobre la historia. ¿Ya? Página 19. ¿Por qué hacer memoria sobre el pasado y estudiar la historia? Como ustedes dijeron muy bien, para comprender el presente. Y también, como yo les digo, para saber quiénes somos, de dónde venimos y cómo hemos llegado a ser lo que somos hoy. Sin el pasado, chiquillos, no sabemos para dónde vamos ni dónde venimos. ¿Ya? A pesar de las diferencias, tenemos algo en común, que es nuestra historia, nuestra cultura, lo que es el mundo mapuche. Tal vez no seamos mapuche, pero sí tenemos un arraigo en una tierra que es mapuche, por ejemplo. A través del estudio comprendemos nuestra historia en común, como chilenos, como temuquenses, como de la región de la Araucanía, y nuestra identidad, que en este caso en Chile es una identidad mestiza. Seguimos. ¿Cómo se reconstruye la historia? Estas chiquillas no solamente son hechos históricos, porque se podrían ser millones, pero se seleccionan los más importantes. ¿Ya? Los historiadores son quienes los seleccionan. Estos buscan causas y consecuencias de estos hechos. ¿Ya? Así que todos podemos ser sujetos históricos, sujetos a este estudio histórico, tanto individuales como colectivos. Por eso mismo los historiadores privilegian el estudio de personajes históricos, prestando importancia a lo cotidiano. Sin embargo, hoy en día también la historia cotidiana se toma en cuenta. La historia es un proceso colectivo, no ocurre fuera de nosotros, sino que se hace con nosotros. ¿Ya? ¿Cómo se hace la investigación histórica? Página 24-25. Esto es lo que hace un historiador. ¿Para qué? Para que yo después les enseñe a ustedes. Yo no hago investigación histórica, yo les enseño lo que ya los historiadores han estudiado. Se plantea un problema donde se hacen preguntas para determinar el tema de investigación. Se hace una hipótesis, que es una afirmación, o una respuesta sobre las preguntas de la parte anterior. ¿Ya? Después tenemos, chiquillos, lo que es la búsqueda de información. Se buscan informaciones en fuentes de información primarias o secundarias
para recopilar datos para poder responder a las preguntas del tema anterior. Así, es como un pasito a pasito, es como ir saltándose momentos, es como el método científico. Haces una cosa, después tienes que hacer otra obligatoriamente, después haces otra. ¿Ya? Seguimos. Después tenemos que esos datos, esa información que se encontró en la recopilación de datos, se determina de dónde son esas fuentes, se analizan las causas y consecuencias, y luego de todo este enmarañado, se llega a una conclusión. Sí, esto sucedió por esto y por esto otro. Mi hipótesis puede ser aceptada o puede ser rechazada. Puede pasar la historia, ¿cierto? Y se concluye por lo general con una publicación. Todo historiador siempre saca publicaciones en alguna revista, en alguna editorial, en algún libro, sacan algún artículo, qué sé yo. Eso es lo que hace un historiador, y para hacer eso puede demorar incluso años para hacer una rigurosa investigación científica, histórica. Acá se los muestro de forma súper simple para que se entienda mejor. Las fuentes en la investigación histórica son varias. Hay primarias, como las orales, las iconográficas. Estas son las que existen desde siempre, ¿ya? Las que vienen, ¿cierto?, con el origen de las cosas. Por ejemplo, una historia mapuche puede ser tomada como una fuente oral primaria, ¿ya? Las iconográficas, las pinturas, los materiales, edificios, aparatos. Por ejemplo, un teléfono de disco, eso que uno se movía el dedito para abrir, esos son una fuente material. Audiovisuales, pueden haber películas, documentales con imágenes de la época, y también pueden ser escritas. Y las secundarias son las investigaciones y las obras de síntesis. ¿Ya? Muy bien. Causas y consecuencias de los hechos históricos. Estos son antecedentes o razones que permiten comprender una determinada situación. ¿Por qué yo les digo esto? Las causas y consecuencias son importantes para explicar un hecho histórico. Y les explico al tiro, y cuando les digan, no, si es por esto, es mentira. Ningún hecho histórico tiene una sola causa y tiene una sola consecuencia. COVID, ¿qué causa tiene? Varias. Tal vez haya insalubridad en China, no estoy inventando, investigación científica que se escapó de las manos, hay una forma de alimentación con animales exóticos, tengo 3 causas. Consecuencias, cesantía, muerte, enfermedades, consecuencias médicas, en fin. Las causas y las consecuencias de cada hecho histórico son más de una. No les pueden decir, no, es que es una sola. No, es más de una y siempre es así. ¿Ya? Y esto de categorías para clasificar el acontecer humano hay varias. Aspectos económicos, aspectos sociales, aspectos políticos y culturales. Lo pueden profundizar en mayor medida en su libro de texto. Estoy avanzando un poquito para también trabajar con ustedes ahora en el libro con las preguntas. ¿Ya? La interdisciplinariedad como necesidad de la historia por sí sola no puede escribirse. Se escribe a través de lo que puede aportar la economía, la política, la arqueología, la sociología, la antropología, todo eso, chiquillos, aporta al estudio de la historia. ¿Ya? Se toma, se basa, se alimenta de otras disciplinas, de otras asignaturas, de otros estudios para poder hacer un estudio muy grande, histórico, completo. ¿Ya? Modelación, ejemplo de actividad para ustedes. Estos chiquillos les advierto al tiro. Vamos a seguir ahora distintos tipos de pasos y de tipos de actividades para que ustedes puedan responder. La modelación, les digo al tiro que es un ejemplo de actividad que no aparece en los textos. Sin embargo, les va a servir a ustedes ahora para decir, estaba estudiando la historia, cómo se origina la historia, me gustó, voy a seguir en esto, los motiva. ¿Eh? Los alimenta, les hace picar el bichito de la educación. Ahí. ¿Ah? Hacen que después el estudio sea algo sabroso, algo delicioso. Me pongo cuentera después. ¿Ya? Veamos, mira. Responden ustedes, una sola persona. ¿Qué necesidades humanas resuelve la historia? De lo que ya hemos visto. ¿Qué necesidades humanas resuelve la historia? ¿Se peleen? ¿Qué necesidades humanas para conocer el pasado de nuestra historia? Perfecto, muy bien, para conocer Nuestras raíces. Muy bien, claro, nuestras raíces, sí, perfecto, nuestro pasado, ¿cierto? La historia, chiquillos, nos ayuda a responder el por qué. Sí, sé que están aburridos el por qué, ya después lo voy a hacer hablar. Responde, chiquillos, al por qué, es importante el por qué. Si no nos preguntamos el por qué, chiquillos,
fracasamos como seres humanos. Segunda pregunta, ¿qué importancia le das a tu pasado? ¿Mi pasado es importante? ¿O saben que no tiene nada que ver pasado conmigo? Soy ahora, presente. Vivo ahora ya. ¿Tiene importancia sus pasados a ustedes, en ustedes? Sí, porque al final el pasado define a la persona, Ya, pero en parte, no totalmente. podría ser. Porque pueden ustedes ser hijos de un alcohólico y no van a ser alcohólicos. Ah, sí. No te define, pero sí te encamina. Ah, sí. Cuidado con eso. Profe, Dígame. yo opino que la importancia al pasado se la da a cada uno como persona, Por supuesto, es porque individual. uno a la vez que va caminando, va aprendiendo y va corrigiendo sus mismos errores. Perfecto. Y eso es el camino constante del ser humano. Ir cambiando, Exacto. ir mejorando, ir aprendiendo, si no, ¿para qué? Y la última Profe, pregunta. ¿Perdón? profe, es que ¿Sí? igual es importante porque en ella encontramos, en nuestro pasado, en nuestra historia, encontramos acontecimientos, hazañas, sucesos, fechas importantes que determinan a cada uno de nosotros. Claro, muy bien. Y la última. ¿Por qué frente a un mismo hecho o acontecimiento pueden existir interpretaciones muy diferentes entre sí? Ejemplo típico de Chile. Hay gente que apoya a Augusto Pinochet y hay gente que no lo apoya. ¿Por qué hay una mirada tan diferente de un mismo hecho? Por la vivencia, Muy por bien, cómo se vive. claro. Claro, hay gente que aceptaba, por ejemplo, al nazismo alemán, adoraba a Adolf Hitler como un dios, haciéndolo una cosa más universal. Pero hay otros que sufrieron. Va del lado de la Profe. vereda en que tú estés metido respecto de ese hecho histórico. Muy bien. Profe, Dígame. yo creo depende de cómo sea la familia, igual la cultura, puede ser de derecha, izquierda, También. cosas así, igual. Mira, súper importante, sí. Quizá uno los Profe, piensa en ese principio. Ya. Dígame. La siguiente persona. yo creo, opinión personal, que la diferencia de opiniones con los mismos acontecimientos que pasaron Ujú. fueron por las diferentes opiniones y a la vez cómo cada persona narraba en sí la historia, o sea, diferentes narraciones de historia de una misma historia. No sé si me explico. Sí, sí, perfecto. Ahora, es bueno tener Una cosa diferentes así. opiniones. Es bueno tener diferentes opiniones. Ojalá que todos opinemos lo mismo. No, Em, es importante que todos opinemos diferente. Claro, si no, Sí. seríamos robots, seríamos hechos en serie. Qué bueno que todos somos distintos. Y en eso está también la riqueza del ser humano, que puedes conversarte, tomarte, no sé, un café con alguien que no opina igual a ti. Está la sabiduría en no agarrarte a golpes con esa persona. Compartir, aprender del otro, aunque no opine lo mismo que tú. Apréndetelo, si eso no te hace mal. Ningún Porque, aprendizaje. ¿Sí? profe, porque todos tenemos diferentes opiniones y Ujú. todos tenemos diferentes intereses. También, perfecto, muy bien. Avancemos, jóvenes, porque nos va a pillar la hora. Ustedes saben de que este tiempo se ha acotado. Ejercitación. Vamos a practicar lo aprendido en clase. A ver, miremos. Hay una pintura aquí que se llama El tiempo. No, vamos a pasar esto mejor. Lo vamos a dejar después porque se lo voy a dejar como tarea. Lo voy a dejar después porque está muy largo. Aquí, vamos a la siguiente. Aplicación. Se aplica lo aprendido. El otro se lo voy a dejar como mini tarea dentro del documento que les voy a enviar. Vamos a aplicar lo aprendido. Miren. Henry Pirenne es un conocido historiador belga, ¿ya? Que es muy conocido por su estudio de la historia medieval. Y él hace esto en la página 18, búsquenlo bien. Él en una entrevista respondió lo siguiente: si me gustaran las cosas viejas sería anticuario, pero como me gusta la vida, soy historiador. Qué buena frase se mandó Henry Pirenne, muy bien. Desde su punto de vista, de este historiador, ¿por qué Pirenne asocia el gusto por la vida con ser historiador? Porque reconstruye la historia. ¿Ya? Muy bien. Y nuestra vida es a base de una historia también. Claro, él ve que la historia, ¿cierto? Él la estudia porque sabe que lo que pasó en el pasado, él también lo está vivenciando ahora como consecuencia. Él sabe de que la vida en sí es una historia.
nuestra historia, y pueden ser, somos 7.000 millones de personas y son 7.000 millones de historias. Por eso es importante estudiar historia. ¿Ya? Segunda pregunta. ¿A qué cree usted que sirve estudiar o conocer la historia ahora que hemos hablado de esto? ¿Para qué sirve estudiar historia? Lo mismo que hemos Para dicho en la clase, profe, porque hay que aprender de los errores del pasado y hay que conocernos mejor con las raíces, de dónde Muy venimos bien, también. muy bien, perfecto. Maravilloso. Página 20 o 21. Eduardo Galeano es un escritor y periodista uruguayo que ha logrado un importante sitial en la literatura latinoamericana, combinando sus obras la ficción, el análisis político y la historia. Lo invitamos a leer la siguiente declaración que hace en uno de sus libros y a partir de ella vamos a contestar algunas preguntas. Perdón. Dice: yo fui pésimo estudiante de historia, más allá con base para que salga más chistoso. Las clases de historia eran como visitas al Museo de Cera o a la región de los muertos. El pasado estaba quieto, hueco, mudo. Nos enseñaban el tiempo pasado para que nos resignáramos. Conciencias vaciadas al tiempo presente. No para hacer la historia, que ya estaba hecha, sino para aceptarla. La pobre historia había dejado de respirar, traicionada en los textos académicos, metida en las aulas, dormida en los discursos de efemérides. La habían encarcelado en los museos y la habían sepultado como ofrendas florales bajo el bronce de las estatuas y el mármol de los monumentos. Ya. No, ahí escribió muy profundamente Eduardo Galeano. Dice, pregunta para ustedes. ¿Cómo han sido sus propias experiencias al estudiar historia? ¿Les gustaba esta asignatura cuando estaban estudiando años atrás en algún colegio, liceo y o escuela? ¿Alguien que me responda? Una sola pregunta, una sola persona. Sí, ¿Les gustaba historia? o sea, sí, personalmente sí, porque era, o sea, igual era interesante algunos temas que a veces que no se tocaban así en la familia, porque obviamente cuando uno habla en familia de repente solamente se tocan temas que son cercanos a nosotros, Claro, pero en cuanto a la historia así en clase era más divertida, era más interesante igualmente. muy Era bien. como conocer lo que pasó en el pasado y por qué llegamos a este punto de la historia también. Perfecto, muy buena reflexión. ¿Y alguien más que responda a la segunda pregunta? ¿Qué cree usted que quiere decir el autor cuando señala que las clases de historia eran como visitar el Museo de Cera o la región de los muertos? ¿Ustedes comparten esa visión de que eran solamente historias de muertos pasados o era como ver un museo? ¿Ustedes comparten eso? ¿Comparten esa visión de Eduardo Galeano? Yo creo que se refiere a otra cosa, profe. Se refiere a que el pasado está quieto, ¿Ya? que se refiere a eso, que él puede estudiar historia, la podría estudiar 1000 veces y no se va a mover. ¿Ya? ¿Pero Yo ustedes creo que a comparten eso se entonces esa refería con eso. visión? Es mi Opinen. opinión personal. ¿Sí? ¿La comparte? Yo sí, con él sí. Ya. Bien, Pienso que la historia perfecto. siempre está quieta. Muy bien, perfecto. No la comparto. Ya, ¿por qué? No la comparto ya porque ya la historia sí está hecha, pero todos los días vamos haciendo una historia nueva. Ya se van descubriendo nuevas cosas, dice usted, nuevos hallazgos arqueológicos que van a ir. Muy bien, ahí tenemos dos visiones. Perfecto, chiquillos, me encantó. Maravilloso, sigamos. No la Evaluación. comparto, profe. Muy bien. ¿Qué aprendí en la clase? Eso es la evaluación. Ustedes tienen varias páginas que van a ir respondiendo, ¿cierto?, para su actividad. No alcanzaremos a responderlas acá, pero vamos a dejar mencionadas, ¿cierto?, para que ustedes hagan su proceso en la casa. Por algo se llama actividades de sistematización y autoaprendizaje. Dice, reflexione. Recuerde cómo ha sido su vida hasta ahora, buscando en su memoria aquellos hechos que lo marcaron a cada uno de ustedes. Escriba un listado con ellos y luego determine dos proyecciones relacionadas con esas experiencias, o sea, cómo ustedes se ven a futuro respecto de esas experiencias que han vivido y sobre lo que quisieran para el futuro. Hechos importantes, cómo ustedes esperan que esos hechos importantes los marquen. Ya, por ejemplo, el ejemplo que les he dado todo el día. Volví a estudiar. ¿Y qué proyección tengo yo para el futuro? Terminar mi cuarto medio, sacar mi cartoncito de enseñanza media, sentirme orgulloso por el esfuerzo que he hecho.
o tal vez sea por algo profesional. En mi trabajo me están pidiendo cuarto medio y capaz que con mi título de cuarto medio, mi licenciatura, pueda, no sé, aumentar mi sueldo. Ustedes lo vean según su propia realidad. Ya, eso quiero que ustedes hagan. Lo vean según su realidad y vean el hecho y cuál es la proyección hacia el futuro. Siguiente. Define, explica con sus propias palabras los siguientes conceptos. La historia y la interdisciplinariedad. Es la palabra complicadísima, pero que se entiende lo que significa. Página 31 y 32. Historia, definición, e interdisciplinariedad, definición. Tercera actividad, reflexiones. ¿A qué cree usted que se refiere la frase, la historia, no se hace fuera de nosotros, se hace con nosotros? Muy buena pregunta. La responden ustedes haciendo una reflexión personal. Después, la 4, complete. Van a escribir en los recuadros vacíos la información que falta en relación a las fuentes históricas. Esta tabla la tienen en su libro. Solamente van a ir copiando los elementos que faltan para completar la tabla porque esta tabla faltan algunas cositas. ¿Ya? Y van a hacer la autoevaluación. Según lo que hemos visto de esta, porque esta era toda una unidad que vimos hoy día. Van a ponerme, sobre lo que es historia, ¿lo entendieron completamente? Le ponen un visto bueno. Si falta todavía repasar alguna cosa, me faltan aquí. Le ponen aquí un visto bueno. Si tengo dudas todavía, también pueden marcarlo ahí, o no entendí nada, también lo pueden hacer. Respecto, van a ponerle un visto bueno según estos indicadores y de los contenidos. Historia, importancia de la historia, reconstrucción de la historia, cuáles son las fuentes históricas y las dimensiones para organizar el acontecer humano o la vida en sociedad. ¿Ya? Eso lo responden, chiquillos, en su libro. Módulo 1, etapas de la historia universal. Página 33, módulo 1. Creo que es un módulo azul, me parece mucho. No, café. Es un módulo café. Cafecito, un color medio cafecito. ¿Ya? Ahora, chiquillos, como nos quedan un par de minutos, vamos a retroceder. Quería dejarles esto claro. Y vamos a ver la pintura que quería mostrarles en delante, por si acaso se me quedaba algo en el tintero. ¿Por qué es importante esa pintura, chiquillos? Porque es una representación de este autor respecto de esta pintura. Si no la alcanzan a responder ahora, chiquillos, no importa, pero se las voy a explicar así todo, para que tengan después en alguna parte del libro poder responder esto. Recuerden, la actividad de modelación no aparece en el libro, sin embargo, es una forma de motivarlos al estudio. Fíjense. La pintura se llama El tiempo es un río sin orillas, de Marc Chagall. ¿Quién es Marc Chagall? Es un pintor francés de origen bielorruso, nacido el 7 de julio de 1887, el 28 de marzo de 1985. Fue uno de los más importantes artistas del vanguardismo y en su trabajo se encuentran renombradas resonancia de fantasías y sueños. Fíjense, un pez al lado que toca el violín. Muy bien. En esta pintura ustedes pueden ver un pez alado que sobrevuela el río Dvina, ubicado en Rusia, me encanta mi ruso, y del que prende un gran reloj de pared. Puede ser interpretado como que, aunque todo vuele, quiere, él no nota el paso de los años, aunque tampoco es ajeno a los cambios porque sigue oyendo crecer la hierba y latir el corazón ajeno. Díganme ustedes. Ustedes después van a hacer esta actividad. ¿Por qué crees que el pintor le puso este título? El tiempo es un río sin orillas. Hagan esta reflexión. ¿Qué relación pueden tener los símbolos del cuadro con el tiempo? Ustedes me dicen por qué tiene que ver el pez con el tiempo, el reloj con el tiempo. ¿Por qué los elementos dibujados en el cuadro aparecen flotando? Y después, ¿cuál es su interpretación personal del cuadro? Muy bien, chiquillos. O se los voy a dejar, chiquillos, para que ustedes puedan, ¿cómo es que se llama? Avanzar. ¿Ya? ¿Qué haremos mañana? Vamos a seguir con la unidad 2, página 37 a 55. Esas son las páginas que vamos a ver, ¿ya? Quiero que pasen su actividad o su lectura del libro, la página 37 a 55, ¿ya?